supone la apertura de un nuevo modo de pensar, y por tanto ahí hay una clara línea divisoria entre lo que se sitúa antes y lo que viene después de él, ¿no? Y yo creo que fundamentalmente él plantea una completa autonomía del pensar con respecto a la religión o al pensar metafísico. Yo creo que también se puede considerar que es un autor muy importante dentro de la historia de la filosofía, porque todavía hoy nos inspira, ¿no? Y prueba de ello es el interés que todavía hoy suscita. Hay continuos congresos, publicaciones, digamos que ya podemos considerarlo como un clásico dentro de la historia de la filosofía. Y en cuanto a la cuestión de la originalidad, bueno, yo creo que fundamentalmente es un autor que se atrevió a dar ese paso en reivindicar la autonomía del pensar con respecto a otro tipo de pensamiento teológico, metafísico. Se atrevió a dar ese paso de manera explícita y clara, y además en todos los ámbitos, incluido un ámbito como el de la moral, por ejemplo. Fundamentalmente su crítica a la metafísica, ¿no? Porque yo creo que supone que la metafísica ya no puede acudir a elementos de un mundo trascendente o teológico. Para él solo hay un mundo, lo llama de varias maneras, pero podemos llamar el mundo natural, y todas las respuestas y todos los planteamientos deberían circunscribirse a ese mundo natural. Por tanto, a mí me ha ayudado a entender que no hay que aceptar ni buscar respuestas provenientes de ese ámbito teológico o metafísico, fundamentalmente. Centraría en la cuestión antropológica, ¿no? Y yo creo que la cuestión antropológica al final es el foco hacia el que convergen los temas principales de la filosofía de Nietzsche, ¿no? Es decir, yo creo que él no podía soportar la imagen de un ser humano empequeñecido, miembro del rebaño, ¿no? Yo creo que él también consideraba que el ser humano, por su propia naturaleza, tiene que aspirar a ser más grande, es decir, tiene que, en su vocabulario eso significa, tiene que aprender a superarse continuamente a sí mismo, es decir, a impulsar al máximo, al límite, sus potencialidades, ¿no? Y entonces el resultado de ello es el surgimiento de individuos excepcionales que en su individualidad y en su excepcionalidad pueden empujar a la humanidad entera a superarse. Sí, en general hay que leer, porque ya parece que es un hábito en desuso, ¿no? Y yo creo que nos hace falta leer para pensar mejor. Y también si leemos a Nietzsche vamos a pensar mejor, ¿no? Y yo creo que leer a Nietzsche lo hacemos para encontrar en él precisamente una inspiración para exprimir al máximo también nuestras potencialidades. Es decir, nos puede servir de guía, pero es una guía que no nos proporciona recetas concretas para cómo lograr esta autosuperación, ¿no? Es decir, es un guía que nos dice que hay diferentes caminos por los cuales transitar, pero que nosotros nos tenemos que marcar nuestro propio camino, ¿no? Y lo importante es que en esos caminos nos autosuperemos una y otra vez a nosotros mismos, es decir, y que nos configuremos como si fuéramos obras de arte. Él emplea la metáfora de la escultura, es decir, tenemos que esculpirnos a nosotros mismos como si fuéramos una escultura.